ignorar en toda esta discusión sobre lo que ocurre en Venezuela, pues es el crudo venezolano, el petróleo que es en realidad el hilo que cose gran parte de toda esta historia. Y no es cualquier país en crisis, es uno de los territorios con las reservas probadas más importantes de todo el planeta, y en un mundo que se supone estar en transición energética, pero que sigue dependiendo absolutamente del petróleo para moverse, para existir, pues ese nunca es un dato neutral. Y le agradezco muchísimo a David Shields, experto en temas energéticos, en temas de energía, que nos tome esta comunicación, pues para entrarle al asunto de frente. David, muchas gracias y muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Enrique. El crudo venezolano pues, sigue siendo estratégicamente relevante por varias razones, ¿no? Sobre todo volumen y proximidad. Es decir, son estas reservas probadas y también los beneficios logísticos que representa la cercanía con Estados Unidos como un actor principal en toda esta ecuación. Eh, ¿Qué tan conveniente, dada el estado actual de la infraestructura del sector energético en Venezuela, resultan estos dos criterios de volumen y proximidad? Bueno, son elementos relevantes, Enrique, pero yo creo que estamos sobreestimando la importancia de esto. Ok, Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, 300.000 millones de barriles, un volumen que nunca se va a acabar. Pero al mismo tiempo su industria, como bien mencionas, ha venido a menos, su infraestructura está en muy mal estado. Hoy día, pues produce un tercio de lo que se producía antes y es apenas el 1% de la producción global. Ahora, si Estados Unidos y sus compañías le meten dinero, en lugar del 1% podría ser el 2% dentro de 5 o 10 años, o quizás en un caso muy positivo, pues el 3%, pero no estamos hablando de un volumen que cambie la situación petrolera mundial. De veras, no. Yo creo que en reservas tienen todas las reservas, pero la situación de producción y del estado de la petrolera estatal, que es Petróleos de Venezuela, pues no permite que Venezuela sea ese gran protagonista que alguna vez fue. Incluso en los años 60 y 70, pues fue Venezuela pues la segunda potencia mundial en petróleo y pues por esa razón se nacionalizó el petróleo en Venezuela en 1976. Pero al mismo tiempo debemos estar conscientes de que, bueno, en México cuando hablamos de la nacionalización del petróleo pensamos en un presidente muy valiente que echó a las empresas extranjeras, pero no fue así en Venezuela, fue un asunto pactado, un asunto que no fue conflictivo. Fue negociado con las empresas de Estados Unidos y recibieron en lo necesario una compensación. Fue un arreglo amable que no impidió que siguieran haciendo negocios petroleros. Pero en cuanto a Venezuela, yo creo que lo que estamos viendo es un asunto que geopolíticamente es muy importante, pero no va a cambiar mucho el panorama petrolero mundial a mediano plazo. Sí, o sea, es decir, existe una enorme distancia entre tener petróleo, aunque sea muchísimo petróleo bajo tierra, y convertir ese petróleo en una producción real y sobre todo en un flujo de ingresos. Es decir, la infraestructura física, técnica, humana de la industria petrolera venezolana está en condiciones muy Sí, sí, precarias. sí, sí, Y para exactamente. cualquier empresa, pues esto significa llegar a invertir muchísimo con un riesgo Sí, gigante, ¿no? exactamente. Es que Donald Trump dice que las empresas americanas le van a entrar y que él va a hablar con ellas,
pero pues como dices, Enrique, pues hay un riesgo y esas empresas van a exigir garantías muy grandes que yo creo que el actual gobierno de Venezuela no les brinda esas garantías. O sea, Hay un habría que ver componente, si, sí, sí. sí. No, y decía, hay un componente también político, ideológico de esta realidad que señalas, que consignas, porque pues para buena parte de la izquierda en México, en Latinoamérica, esta crisis se reduce solamente a petróleo. Sí, y yo creo que no es así, porque más que nada hay un asunto que tiene que ver con tráfico de drogas, tráfico de armas, involucramiento de Cuba, de Irán, de Rusia, de China, o sea, la deuda de Venezuela es mayoritariamente con China. Irán ha vendido armamento y Rusia también. Y bueno, el petróleo, que ya la producción es mucho menos, pues tampoco va en su mayor parte a Estados Unidos. O sea, no, el problema del petróleo no es que no haya mucho, sino que la situación de la industria está mal y Venezuela está involucrado en negocios de armas y de petróleo y de, de comunicaciones, de deuda, con numerosos países que no son los países amigos de Estados Unidos. Sí, Ese es el sí, sí. punto. Finalmente, David, aprovechando que te tenemos aquí, veía que México en, el año pasado, en el 2025, ha sobrepasado a Venezuela como el principal exportador de crudo hacia Cuba. Es una tendencia que responde sobre todo a la disminución de los niveles de exportación venezolanos, pero también a un ligero incremento por parte de México. La paraestatal Pemex está en condiciones de mantener estos niveles de exportación a Cuba, conociendo las condiciones en las que se realiza esa exportación. Pues mira, yo creo que evidentemente es un asunto ideológico. No estamos vendiendo crudo a Cuba por dinero. Aparentemente incluso ni les cobramos. Es un asunto ideológico. Pemex, igual que Petróleos de Venezuela, está en una situación lamentable en cuanto a al deterioro de sus yacimientos, de sus refinerías. Está en una situación en que no está pagando a sus proveedores, no está recibiendo inversión extranjera, no está haciendo, ¿cómo se llama?, exploración en buena parte del país donde debería hacerlo. Y sin embargo, pues entregamos petróleo a Cuba. Es un contraste, podríamos decir. O sea, yo creo que Pemex tiene una problemática muy grande que debería atender y que es un asunto que es ajeno a la cuestión de Venezuela. O sea, Venezuela tiene todo un asunto, toda una problemática, nosotros también, y curiosamente estamos viendo que los países que están prosperando en materia petrolera en América Latina son Argentina, Brasil y Guyana. Brasil. Y Sí, sí, Pemex, sí, sí. sí, ahora México y Venezuela, históricamente los dos grandes, pues se están quedando atrás. Pues ahí está, clarísimo. David Shields, experto en energía, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real y muy, muy buenas tardes. Buenas